¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Mario César Aquino Fierros, estudiante de la UNADEN, cursando la carrera de técnico en urgencias médicas, y a continuación vamos a ver términos de posición y dirección anatómica. Acompañen a ver esta secuencia. Términos de posición, dirección y movimiento. Posición es la localización y la descripción de una estructura, tejido u órgano. Dirección es la relación que hay con otros componentes anatómicos. Movimiento son los movimientos voluntarios o involuntarios del cuerpo humano, con su descripción según se acerquen o se alejen entre sí. En los términos anatómicos vamos a encontrar superior y craneal. Esto es la parte más arriba y la más cercana a la cabeza. En los términos anatómicos vamos a encontrar superior y craneal. Esto es la parte más arriba y la más cercana a la cabeza. Continuamos con la posición anatómica caudal e inferior. Esto obedece a la parte más retirada a la cabeza y a la parte inferior. La posición anterior ventral se refiere a la parte de adelante y a la parte más cercana del plano ventral. En el plano anatómico posterior dorsal lo encontraremos en la parte de atrás, o en el plano más cercano dorsal. Medial e interno, cerca de la línea media. Por ejemplo, el corazón lo tenemos más cerca de la línea media que el brazo. Lateral y externo. Es la parte más alejada a la línea media. Superficial. Cercano a la superficie del cuerpo. Por ejemplo, el músculo del brazo está más superficial al húmero. Profundo. La parte más lejana de la superficie. Por ejemplo, el húmero está más profundo que el músculo de un brazo. Distal y proximal. Distal, la parte más alejada en relación al tronco. Proximal, la parte más cercana en relación al tronco. Mediano, pasa exactamente a la mitad del cuerpo, dividiéndolo en dos partes iguales, derecha e izquierda. Intermedio, situado entre dos elementos, por ejemplo, entre la media y la lateral, encontraremos la posición anatómica intermedia. Interior, la parte más cercana al centro de un órgano, por ejemplo, su útero está más interior respecto a su fosa ilíaca. Exterior, la parte más lejana al centro de un órgano. Por ejemplo, su fosa ilíaca está más al exterior que su útero. Homolateral, que está situado en un solo lado. Por ejemplo, el vaso y el colon están situados del lado izquierdo, por eso son homolaterales. Contralateral, situado en el lado opuesto del componente. Por ejemplo, los riñones. Tenemos lado derecho y lado izquierdo. Apical, situado cerca de la vértice de nuestro componente. Por ejemplo, la lengua. La punta de la lengua sería nuestro apical y el componente sería la lengua. Basal, cerca de la base del componente. Por ejemplo, la epidermis tiene una capa profunda que es la capa basal. Flexión es el acercamiento de dos segmentos de nuestro cuerpo. Flexión. Extensión, el alejamiento de dos segmentos de nuestro cuerpo. Abducción, el acercamiento hacia nuestro plano medio. Abducción, alejamiento de nuestro plano medio.
Rotación, el giro de una estructura sobre su propio eje. Circunducción, es la mezcla de todos los movimientos anteriores. Supinación, es la rotación del antebrazo, lo que lleva el pulgar hacia afuera. Pronación, una rotación interna, lo que lleva el dedo pulgar a nuestra línea media. Flexión plantar, movimiento del pie en dirección a la planta. Flexión dorsal, movimiento del dorso del pie hacia la pierna. Inversión, es el giro hacia la línea media del pie. Eversión, es el giro hacia afuera de la línea media. Protrusión y retrusión, son los movimientos hacia adelante y hacia atrás de los hombros, de la mandíbula y de la lengua. Reposición y oposición. Oposición, el pulgar hacia adentro de nuestra palma, y reposición, el regreso de nuestro pulgar.